Bienvenidos nuevamente a Tokenize Latam. Mi nombre es Gustavo Flores y me siento muy contento en esta ocasión de poder compartir un episodio más de esta intención de querer educar y querer socializar y expandir el conocimiento alrededor de activos digitales, la tokenización, la Web3, el blockchain, entre otros términos que están desarrollando y aprendiendo juntos. En esta ocasión me encuentro con Guillermo Contreras, CEO y fundador de DitoBanks. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Gustavo. Encantado de estar contigo y encantado también de conversar sobre este tema. Realmente es uno de los temas que me apasiona, que platiquemos. Hay mucho de qué hablar. Ojalá que el tiempo nos dé, pero vamos adelante con esto. Así es, Guillermo. La verdad que, como bien mencionaba, hay mucha pasión alrededor de este tema y yo creo que la pasión es un elemento bien latinoamericano. Tenemos y yo creo que es un elemento bien humano, para hacerlo más general incluso, porque parte de lo que empuja tratar de salirnos de la zona cómoda y hacer cosas nuevas es precisamente la pasión. Y en este caso, pues Guillermo ha tenido una trayectoria bastante amplia en la formación y el posicionamiento de DitoBanks en la región. Contanos un poco esa historia, cómo la fueron ustedes llevando a cabo y qué coyunturas se fueron presentando en la cual pues ustedes fueron validando que iban en el camino correcto y hoy en día pues cómo ha ido creciendo y evolucionando y se ha consolidado en una posición tan sólida como conocemos DitoBanks en el mercado. Muchas gracias, Gustavo. Pues justamente empezamos en 2021, cuando nació la ley de Bitcoin en El Salvador. DitoBanks y mi equipo y mi persona, pues ya traíamos muchos años de experiencia trabajando en el sector de tecnología. Así que tomamos esa oportunidad. En sus principios, DitoBanks nació como un procesador de pagos para activos digitales y a partir de ahí evolucionamos a todo lo que ahora hacemos, con presencia en 7 países, con productos en 5 verticales, atendemos empresas, atendemos negocios, atendemos instituciones a través de toda la región y creo que ha sido un camino que realmente vale la pena compartirlo con las demás personas. No ha sido un camino fácil, el camino regulatorio siempre tiene sus complejidades y creo que eso ha sido mucho del éxito y mucho de lo que vamos a estar conversando también más adelante. Y es que, bueno, dar un poco de contexto de DitoBanks. Hoy DitoBanks tiene presencia en 7 países de manera regulada y posicionada, ¿verdad? Cosa que en la región, cuando lo hablamos, tiene este componente como de resaltarlo y destacarlo por lo complejo que es abrir un país en nuestras regiones. No, todavía carecemos de legislaciones comunes o de marcos regulatorios que faciliten a emprendedores poder posicionar una propuesta en múltiples países. Esa labor se tiene que hacer país por país, porque cada país tiene una legislación diferente o reglas y leyes diferentes, donde el trabajo que hay que hacer para poderse posicionar toma meses, a veces años. Si vos nos podrías describir, Guillermo, ese camino regulatorio de construir DitoBanks en 7 países distintos, ¿cómo lo rememorás y qué tipo de información te gustaría compartir en este tema? Porque te tomó años, te tomó años consolidarte, posicionarte y consolidarte en 7 países. ¿Cómo fue esa experiencia en tu caso? Pues realmente, Gustavo, es una experiencia que me encanta compartir. No ha sido un camino difícil, tal como lo mencionabas. Cada país es una historia diferente. Con el equipo muchas veces hacemos la broma de que un día nos vamos a sentar a escribir un libro por país del camino regulatorio. Efectivamente, ha tomado años en algunos lugares. Cada país tiene una historia diferente, tiene un marco regulatorio diferente, tiene una forma de hacer las cosas diferentes y caminan en sus tiempos específicos y con complejidades completamente diferentes. Por ejemplo, uno de los países en los que operamos, que es Estados Unidos, tenemos licencia como Money Service Business, que nos permite hacer transmisión de dinero a toda la región. Poder llegar a ese punto regulatorio con cumplimiento local, reportando a FinCEN, es toda una historia. Y asimismo podemos platicar de todo lo que costó hacerlo en México, hacerlo en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, cada uno con sus desafíos y temas que realmente son extremadamente específicos. Pero probablemente me atrevería a resumir este tema en 2 caminos. Cumplimiento regulatorio en términos de ciberseguridad, en términos de protección de datos, en términos de contratos justos. Y segundo,
yo diría cumplimiento de prevención de lavado de dinero. Creo que es la parte más importante. Hay un error que la mayoría de los fundadores de empresas en Latinoamérica no miran desde un inicio, y es el impacto que va a tener algo tan sencillo como el registro de tu marca en un país antes de comenzar a operar en ese país. Son cosas tan sencillas, pero que te toman 6, 8 meses poder completarlas. Y creo que la fortaleza más grande y donde encontramos la receta secreta de Ditobanks era que antes de construir productos tecnológicos o productos que tocaran al público en el segmento en el que operamos, que es tecnologías financieras, tiene que existir primero una fortaleza regulatoria extremadamente bien cuidada. ¿Y por qué es esto importante? Porque si tú no tenés un cumplimiento regulatorio en temas de prevención de lavado de dinero y en temas de ciberseguridad, protección de datos, etcétera, es imposible hacer alianzas con jugadores bancarios, con jugadores internacionales como los que ahora tenemos. Somos partners con Mastercard, con Visa, con Stripe, con Bridge y con muchos otros. Y aquí siempre la primera parte de la conversación es hagamos debida diligencia ampliada. Y ahí tenés que bajar hasta el detalle de todos tus procedimientos. Si tú no tenés ese componente fuerte, bien pensado y bien desarrollado, es imposible avanzar en un mercado, es imposible crecer. Eventualmente eso impacta y se te regresa. Tenés ejemplos de empresas que por temas regulatorios han tenido que apagar de inmediato sus productos en algunos mercados. Eso es lo que hemos cuidado desde el principio. Y cuando nos preguntan qué hacemos, también muchas veces bromeamos y decimos 60% de lo que hacemos son temas regulatorios y gestión de riesgos. Hacemos un 30% de tecnología y un 10% de gestión de egos. Y eso es exactamente una realidad. Más allá de la broma, es una realidad total. Digamos, esta narrativa continua que se presenta en nuestra región cada vez más define el desafío que es posicionarte en la región. Porque es bien fácil manifestar el hecho de estar en 7 países, pero el procedimiento que implica para cada uno, el dolor que tiene que pasar, es un dolor que pudiera ser controlado bajo otro tipo de marcos que agilicen y faciliten estas implementaciones, pero sin lugar a dudas, pues hay otros componentes, pues el tema de ciberseguridad, el tema de protección de datos, el tema de lavado de activos, son cosas que tienen que estar bien consideradas, lo cual hace que esto sea un reto en cada país, pues llevarlo a cabo, porque cada país tiene una diferente concepción o diferente ranking o diferente rating en términos de cómo manejan esta situación. Hay algunos países donde uno tiene que educar y otros más bien ya tienen un marco un poco más fácil como para adaptarse, ¿va? Y sabes que uno de los componentes probablemente más complejos es que antes de que tú puedas operar en un mercado, tú tenés que haber pasado 8 meses con un equipo completo construyendo todo este esquema en ese país. No lo podés hacer Exacto. si no tenés una oficina física, no tenés un oficial de cumplimiento nombrado, oficial suplente, auditoría interna, auditoría externa, sistemas. Y todo esto lo tenés que mantener a tu costo por 7, 8 meses antes de poder hacer una tan sola transacción que te genere el primer dólar en ese mercado. En la industria fintech esto es un tema que impacta mucho. Es muy importante que los fondos de inversión que son especializados en fintech tengan total comprensión de este tema, porque quemás mucho dinero en temas regulatorios antes de poder poner un MVP en el mercado. Muy diferente a una empresa tradicional en la que tenés una muy buena idea, detectás un problema, creas tu solución y 2 meses adelante estás generando la primera transacción y haciendo dinero. Eso es completamente diferente en tecnologías financieras. Tocamos público y tocamos dinero. Tenemos que estar regulados, querramos o no. Y eso tenemos que demostrarlo al regulador antes de poder hacer la primera transacción. Este es un negocio que depende mucho de la confianza y de la seguridad que le das al cliente. Así como cualquier banco, su activo más importante es su nombre, su confianza y la seguridad que transmite a los usuarios. Nos toca hacer exactamente lo mismo en este mercado. Y eso precisamente pues trae, a ver, esta capa de preparación que es importante considerarla, porque es como todo un efecto de cascada, pues. Vos mencionabas una palabra clave en este aspecto y es que ya puedas hacer transacciones con tu compañía. Porque es que la realidad es de que la mayoría de empresas de activos digitales en la región todavía no logran abrir una cuenta bancaria. ¿Me entendés? En ese caso ustedes han logrado hacer ese avance. ¿Cómo fue esa experiencia?
¿Y qué podrías decir vos o qué tips le podrías decir vos a un emprendedor que considera una empresa, desarrollar una empresa enfocada en activos digitales, que se prepare o que tome en cuenta para que, pues, incluso se cumpla ese hito de abrir una cuenta bancaria? Porque imagínate que es más un hito que parte del proceso, ¿me entendés? Claro. Y justamente tenés mucha razón en lo que mencionás. El 90-95% de las empresas de activos digitales en la región, si tú les preguntas, el desafío más grande que tienen es no tener cuentas bancarias o no tener rieles de pay-ins o de payouts en la región. Nosotros, por el contrario, tomamos el camino a la inversa, siendo fuertes regulatoriamente desde un inicio, y hoy por hoy te puedo decir, tenemos partnerships con la mayoría de bancos en la mayoría de países. Pertenecemos a las mesas de trabajo de innovación de 3 de los más grandes bancos de Latinoamérica, incluidos México, Guatemala, Bolivia. Participamos no solo en brindarles servicios, sino que también participamos en la generación de política pública, en la generación de procedimientos de cumplimiento. Y creo que ese es el mensaje más importante que debe de tomar todo fundador de una empresa fintech desde el inicio. Pensar muy bien el marco regulatorio, estudiarlo. La mejor inversión que se puede hacer desde el inicio es contar con un equipo de abogados que realmente sepa y tenga la experiencia. Eso te va a quitar del camino muchísimos costos o multas que más adelante pueden significar hasta detener un producto. Creo que esa es una de las experiencias más grandes que hemos tenido en este mercado. Totalmente, totalmente. Y esto, aquí solo estamos hablando como que la marca exista, que puedas operar de manera reglamentada, que los reguladores confíen en lo que ya tenés estructurado como para que puedas salir al mercado y que eventualmente tengas la cuenta disponible para poder empezar a hacer transacciones alrededor de los países donde estás Y trabajando. no es un proceso Ese, fácil, como, sí, no es un proceso fácil, exacto, toma tiempo. También a veces exacto. se tiende a subestimar y pensar que esto va a tomar 2 meses, 3 meses. No, estando totalmente preparados, a nosotros nos ha tomado con algunos partners bancarios. De hecho, fuimos el primer programa CryptoCard de Mastercard en la región. Eso es algo que nos tomó 13 meses poderlo hacer una realidad. Hacer relaciones con algunas entidades bancarias fueron procesos de debida diligencia ampliada, especializada de 10, 11 meses. Incluso nos tocó educar a los equipos de cumplimiento y de regulación de algunas entidades bancarias. Al regulador, incluso cuando comenzamos, todo era nuevo en El Salvador. No existía un marco específico de cómo supervisar una empresa de este tipo. Tuvimos que irlo construyendo juntos. Creo que esa es una de las partes de este negocio, de la experiencia que hemos adquirido, que realmente me hace sentir muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Totalmente, yo creo que es un orgullo centroamericano, incluso tratar de contextualizar este caso y de expandirlo y compartirlo, precisamente para que pues todos los players interesados en desarrollarse pues tomen en cuenta esto. A ver, eh, creo que es importante también destacar y como optimizar o ser optimista, mejor dicho, en que estos temas, estos casos, hacen de que el día de mañana tu caso sea mucho más rápido. Pero aquí estamos tratando pues de poner en contexto lo que implicó en aquel entonces. Hoy en día hay mucha más madurez, como bien lo mencionaba Guillermo, hay más educación alrededor de ello, el regulador está más consciente. Y en ese aspecto, ya entrando un poco más en la dinámica comercial de mercado que conocemos alrededor de los activos digitales, el desarrollo de emisiones de tokenizaciones y de tokens, y hoy en día, pues hoy en día las nuevas empresas, perdón, las nuevas empresas que han salido en esta industria, hay un término que cada vez más toma fortaleza en la región y es la tokenización. ¿Okay? Y la tokenización, que es una de las cosas que pregonamos y que impulsamos de manera educativa en este canal, es siempre una pregunta, ¿verdad? Común que se presenta, porque cuando hablamos de tokenización, pues hay múltiples definiciones, ¿verdad? Pero si en tu caso, Guillermo, vos tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha oído hablar de tokenización, ¿cómo lo dirías en una frase o cómo lo simplificarías vos como para que la persona común entienda que la tokenización es algo que yo también puedo ser parte de? En una frase te diría acceso a capital para los mortales.
Tradicionalmente, el levantamiento de capital había sido restringido únicamente para instituciones con un equipo extremadamente grande y con un conocimiento financiero extremadamente alto. Hay muchas cosas que no cambian, pero quizás parto de un concepto alrededor de la tokenización, antes de profundizar sobre ella. Hay algo que ya no podemos negar, y es que el mercado financiero global cambió. Ni siquiera voy a decir está cambiando o va a cambiar en el futuro. Digo, cambió. En la última reunión que hubo en Davos, los dos temas principales que se manejaron fueron stablecoins para pagos transfronterizos y tokenización. Los jugadores más grandes del planeta, empresas como BlackRock, ya lo dijeron, todo activo será tokenizado. Y estamos viendo este efecto no solamente a nivel de participantes regulados, tokenizando carteras de bancos, tokenizando depósitos, tokenizando productos bursátiles de Estados Unidos, sino que también vemos tokenización, como dije, para los mortales. ¿Cómo llegamos a este punto? El Salvador, afortunadamente, ha tenido un dinamismo y ha sido extremadamente innovador y con una valentía extremadamente alta para poder penetrar en estos temas. Esto lo hizo. Y se aplaude la iniciativa, definitivamente. Perdón que interrumpa, pero es que es algo que tenemos que aplaudirlo y siempre recordar y enforzar. Centroamérica está haciendo como convirtiéndose en ese referente en eso, y eso es importantísimo destacarlo. Perdón. Adelante. Y justamente El Salvador se atrevió. Y atreverse significó tener regulación específica que nos daba un marco jurídico totalmente transparente, supervisado, con todas las garantías que un inversor institucional necesita para poder colocar plata. En el pasado, si tú querías invertir en un proyecto de desarrollo inmobiliario, tenías que hacer un acuerdo privado con el desarrollador que muchas veces terminaba mal. Ahora existen las garantías, existe una ley específica, existen supervisión, existen beneficios fiscales también que El Salvador otorgó alrededor de la tokenización que lo vuelven muy atractivo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Creo que la tokenización lo que hizo fue reconvertir y abrir nuevas oportunidades para el levantamiento de capital. Y ahí creo que vamos a tener que profundizar un poquito de para quién es apto este tema y para quién no, pero creo que lo dejamos un poquito más adelante. Sí, pues más bien si me puedes como ir aclarando esa parte, como para que también la gente entienda, solamente como para repasar en palabras como donde también como comunicador me doy a explicar y ojalá me entiendan. Básicamente la tokenización viene siendo como una emisión de acciones o una emisión pública de una empresa poniendo a disposición acciones para que inversionistas o compradores o potenciales personas que quieran como participar en esa emisión compran acciones y esto se hace en bolsa. La tokenización es una liberación de un token, que es un activo digital, en donde coloco una inversión en ese activo digital y yo me hago dueño de un token. Básicamente, esa es como la dinámica, en palabras resumidas, lo que se refiere a la tokenización, pero obviamente es mucho más profundo que eso en términos de toda la lógica que está conectada detrás de todo ello, y me parece oportuno en ese momento más bien también delimitar y definir para quienes aplique y para quienes no, en este momento, ¿cómo está? En efecto, y justamente, desde hace más de 50, 60 años ha existido un mercado de capitales que todos lo hemos escuchado, lo hemos visto en algún momento a través de la bolsa de valores local de un país. En una bolsa de valores local lo que se transacciona son instrumentos bursátiles. Estos instrumentos bursátiles siempre caen en una de tres categorías. Una se llama equity o acciones, la segunda se llama bonos de deuda o pagarés y la tercera es flujo futuros, financiamiento de proyectos, project finance. Estas tres categorías no cambian en la tokenización y aquí probablemente es la forma más fácil de entenderlo. La tokenización lo único que hace es digitalizar un proceso que ya ha existido por 50, 60 años. Las dinámicas del mercado no cambian. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú creas una empresa, cuando tú creas una sociedad, creas acciones en papel y a cada uno de tus accionistas tenés que entregarle un papel que lo hace acreedor de los derechos, de las utilidades, del derecho de voto en esa empresa. La tokenización no cambia esos derechos subyacentes. Lo único que hace es que ahora, en lugar de darte un papel en físico, te doy un instrumento digital que representa esos mismos derechos.
Eso es cuando hablamos de acciones. Si estamos hablando de deuda, tradicionalmente una empresa lo que hace es generar un pagaré para alguien que le va a otorgar fondos, y ese pagaré está atado a una obligación que la empresa tiene de pagar intereses y capital en determinado tiempo, y esa deuda está respaldada por un activo atrás. Hay una garantía. Nuevamente, la tokenización no cambia esas dinámicas, hace exactamente lo mismo, solo que en lugar de darte un papel que se llama pagaré o bono de deuda, ahora te lo entrego digitalmente, y este instrumento digital está totalmente regulado, supervisado, bajo todas las garantías legales que El Salvador ofrece bajo la ley de emisión de activos digitales. Lo mismo para proyectos de Project Finance, en los que lo que estás tokenizando es los flujos futuros a un valor presente con un descuento. No cambia. Qué loco. Mira, es que, como bien decías, la verdad que, o sea, en este tema hay mucha tela que cortar, y me emociona el hecho de que, digamos, estoy hablando con alguien que conoce muy bien como estos ins and outs en términos de cómo se comercializa, cómo se regula, cuáles son las reglas, cómo se adapta un inversionista a toda esta cuestión. Y también, bueno, vos sabés, estamos en el área de la información. Hay muchos términos también que, al igual que la tokenización, se han convertido como la nueva manera de comunicarse o de entender como las dinámicas de capital. El crowdfunding siendo una de ellas, ¿me entendés? Se ha vuelto bien famoso este tema, y esto nace en el 2013, 2012, cuando nace Kickstarter. Digamos que siempre ha existido el crowdfunding, porque a ver, el humano siempre ha tenido la creatividad de como encontrar la manera de siempre como solucionar problemas de capital. El tema es de que cuando vos le das una terminología a esto, se va entendiendo mejor como la intención sobre las diferentes iniciativas que el término se refiere. En este caso, crowdfunding, que es un término bien joven, al igual que la tokenización. Hay una gran confusión, esa es la realidad. O sea, hay mucha gente que asume que la tokenización es como el crowdfunding y viceversa. Pero, ¿cuál es el error frecuente que se presenta en las empresas? Porque imagínate que aquí lo estamos hablando en personas, ¿verdad? Aquí, individuo. Pero las empresas, que son una serie de individuos que al final se manejan bajo una sola comunicación, y esa comunicación se manifiesta como una organización, ¿qué errores o qué confusión se presenta frecuentemente que hace que las empresas probablemente le tengan como una especie como de temor a la tokenización, porque lo relaciona con crowdfunding? Si nos das un contexto de eso, porque me parece oportuno también, porque esto también aplica para el individuo, pues, ¿me entiendes? Pero creo que las empresas también se ven involucradas en esto. Y aquí es donde juega un papel importantísimo la educación sobre este tema. Hay dos términos con los cuales siempre se tiende a mezclar la tokenización. Uno es efectivamente crowdfunding y el otro es criptoactivos o criptomonedas. La gente tiende a pensar que son la misma cosa, y no lo son para nada. En la mayoría de empresas, la desconfianza o el temor siempre viene derivado de un tema de riesgos. Cuando se piensa en crowdfunding, y aquí lo vamos a definir muy bien, cuál es la diferencia entre una tokenización y un crowdfunding. En una tokenización, tú no levantas dinero para algo que va a ocurrir. Tú levantas dinero porque existe una garantía por atrás de tu inversión, y que vas a tener retornos de esa inversión, y que cada dólar que tú has puesto tiene una garantía física que, si algo no ocurre, existen los medios para que te paguen. Ahora, con respecto a las criptomonedas, esta es la otra confusión grande que existe. Tokenización y un token no es lo mismo que decir una criptomoneda. Una criptomoneda es una representación digital de un billete. Si hablamos específicamente de los stablecoins, es como que tú pases a un formato digital un dólar que tú tenés en tu billetera. Y ese dólar te permite cambiarlo, y te permite para hacer compras, te permite para hacer ventas. Y también existen activos digitales o criptomonedas que son volátiles, que tienden a subir o a bajar en precio, el precio, como el Bitcoin, que cuando tú compras una criptomoneda o un Bitcoin, tú podés tener una ganancia en su precio o podés tener una pérdida en algún momento. Una tokenización no es eso y no se comporta así. Un token no es una criptomoneda. Un token es una representación legal
de un derecho económico que existe y que te lo garantiza una empresa o un proyecto. Creo que esas son las partes principales o primordiales que hay que aclarar sobre este tema. Y esto nos lleva para quién es apta una tokenización. Muchas veces se piensa que por medio de una tokenización tú vas a poder levantar dinero para poner una empresa o para poner una microempresa, o que vas a poder levantar dinero para poder llevar a cabo una idea. Esto no es posible en el contexto actual de una tokenización. Eso va más hacia el campo del crowdfunding, en el cual no existe una regulación para ese tema actualmente en El Salvador. Creo que debe de estar regulado. Existe o han existido muchas malos actores que han utilizado ese término para generar esquemas en los que la población ha salido afectada. Por eso creo que debe de existir regulación en ese tema. Pero la tokenización está hecha para empresas que ya tienen un crecimiento, que ya tienen un negocio subyacente andando y que están buscando expandir sus operaciones. Te pongo un ejemplo. La tokenización, y es parte de lo que hemos hecho, uno de sus casos de negocio más evidentes es si tú sos una franquicia de comida y tú querés poner otras 3 o 4 sucursales de esa franquicia de comida. Podés levantar ese dinero con tokenización, tokenizando los flujos futuros, pero tú ya tenés una operación, ya tenés contabilidad de los últimos 2 o 3 años que demuestran tu operación, ya tenés activos subyacentes que garantizan esa inversión. Lo mismo es si tú vas a construir un proyecto habitacional, un edificio. Tú ya tenés una garantía que es la tierra a donde va a ser construido. Tú ya tenés los permisos para desarrollar ese proyecto y ya tenés todo un desarrollo de ese proyecto en el cual se va a ir desembolsando el dinero de la tokenización por hitos que se vayan cumpliendo. Por ejemplo, cuando tú levantas dinero para construir un edificio y se levantan 10 millones de dólares, no quiere decir que los 10 millones de dólares se le dan al constructor y te olvidas de eso. Para nada. Existe una supervisión y primero se le entrega una parte para ejecutar las obras gris. Después, cuando cumple ese hito y ha sido supervisado y confirmado, se le entrega otra parte para que ejecute la terminación de las unidades habitacionales. Luego otra parte para que comercialice, etcétera. Entonces, ¿quiénes son aptos? Realmente empresas que ya tengan un negocio que esté andando y que necesiten dinero para poder expandir sus operaciones y que no quieran hacerlo a través de entidades bancarias por diferentes factores, porque los costos son muy altos, porque no existe liquidez o apetito de riesgo de las instituciones bancarias para financiar ese tipo de proyectos, o porque sencillamente no existe en tu mercado un apetito para eso, o capacidad. Si hablamos, por ejemplo, de un proyecto de generación de energía solar, muchas veces estos proyectos adquieren la magnitud de 10, 12, 15 millones de dólares y normalmente un banco le va a tomar un año, 8 meses, tomar una decisión si es que la quieren tomar. Por medio de la tokenización podés hacerlo y podés salir a buscar estos fondos al mercado internacional. Pero dejo esto también un pelito más adelante para que hablemos de los beneficios prácticos que una tokenización tiene versus el levantamiento de capital por los mercados tradicionales que hoy por hoy existen. Sí, definitivamente, digamos, estamos en una etapa en la que todo esto, pues, hay mucho descubrimiento, ¿verdad? Y también hay un trabajo educativo importante a desarrollar para que pues los early adopters de estos temas, porque la naturaleza de la adopción en este tema siempre ha sido como el reto, el desafío más grande, ¿verdad? Y normalmente cuando hablamos de la adopción y la adopción masiva, pues hablamos más como el mercado como un todo y no lo segmentamos o no conseguimos la segmentación como tal. Pero no es ningún secreto que en la región o en Latinoamérica como tal, exceptuando uno que otros países que también tienen otro tipo de comunidad más entusiastas, normalmente los early adopters son las empresas y son bancos, son las empresas grandes que normalmente tienen como esta facilidad de capital para arriesgar una parte y explorar en qué pasa en ese aspecto. Y creo que eso es lo que principalmente
ha sido como el eslabón más importante a resolver para eventualmente llegar al mercado mainstream, ¿verdad? O al mercado que conocemos habitualmente, que es el mercado persona a persona. Pero para llegar a ese punto hay un proceso que seguir y quienes están apostando inicialmente a todo esto son precisamente las entidades que mayor exposición a riesgo pueden demostrar o desarrollar con el capital que tienen, en este caso bancos, seguros, algunos retailers, algunos grupos corporativos, algunos family offices, pero son bien segmentados ahorita, ¿ok? En ese caso, del aprendizaje de DitoBanks, y aquí me quiero entrar en un paréntesis bien importante que es como contextualizar la historia de DitoBanks y el impacto que han tenido. ¿Cómo han sabido ustedes entender el problema de la adopción y el problema de la comercialización de estos activos digitales y monetariamente qué impacto ha tenido DitoBanks a nivel regional como para que la gente entienda de que esta industria no es ningún juego, esto ya va existiendo y que ciertamente en un par de años más las cifras que vamos a hablar acá van a ser 10 veces más de la que estamos hablando el día de hoy. Si nos contás un poco de eso, Sí, por y favor. justamente creo que uno de los desafíos más grandes que existió cuando comenzó este tema era justamente que nadie quería ser el primero. Afortunadamente esto ya pasó, ya pasamos de esa etapa. Hemos hecho de todo y la gente realmente lo está entendiendo porque ya lo ve en sus conocidos, ya lo ve en las otras industrias que eso está ocurriendo. Creo que el impacto va a ser mucho más grande, como lo mencionás, no en 5 o 6 años, lo vamos a ver ya en 1 o 2 años. Todo el mundo está corriendo Sí, ya sobre este tema. Y aquí estoy de quizás acuerdo. podemos comenzar a platicar un poquito de cuáles son los beneficios y las diferencias que la tokenización le brinda a estas empresas para poderlo hacer atractivo. Aquí vamos a hacer un símil de la tokenización con un proyecto tradicional de emisión de un producto bursátil en bolsa de valores. ¿Por qué hago este símil? Porque el proceso y los actores son los mismos. Y esto lo vamos a comparar muy fácilmente. En un sistema tradicional, tú tenés un emisor de acciones en bolsa de valores. En el mundo de la tokenización, tú tenés un emisor de tokens a nivel global. Tú tenés una casa corredora de bolsas en el mundo industrial que se encarga de estructurar ese proyecto. En el mundo digital tenés a DitoBanks que se encarga de hacer la estructuración de la tokenización. En tercer lugar, tenés un certificador de riesgos en el mundo tradicional, que son las grandes firmas, Fitch and Ratings, Standard Poor's y muchos otros. En el mundo digital tenés a un calificador de riesgos con licencia para poder ejecutar ese proceso. Arriba tenés a un regulador en ambos procesos. En el tradicional tenés a la Superintendencia de Valores, en el digital tenés a la Comisión Nacional de Activos Digitales y en el último piso tenés al inversionista. El inversionista, sus dinámicas y su análisis no va a cambiar en ninguno de los dos escenarios. Tú como inversionista te haces siempre 2 o 3 preguntas extremadamente sencillas. A donde estoy poniendo mi dinero, en lo que estoy invirtiendo, ¿tiene seguridad jurídica? No voy a ser estafado. ¿Tiene sentido financiero? ¿Voy a tener un retorno por eso? Y tercero, ¿puedo colocar mi dinero ahí sin tener impacto fiscal? Las mismas 3 preguntas te las vas a hacer como inversionista ante una tokenización. ¿Y esto qué quiere decir? Si un proyecto no tiene seguridad jurídica y un marco legal, desde ahí se te cayó un inversionista institucional. Si el proyecto que presentaste no tiene sentido económico, pues no te voy a dar la plata. Y tercero, si yo no tengo la seguridad o tengo beneficios o impactos fiscales por hacerlo de esta manera, tampoco lo voy a hacer. Me sale mucho más fácil ir a un banco y poner mi dinero en un depósito a plazo fijo que me pague el 8%, que poner dinero en un proyecto tokenizado que me pague el mismo 8%. ¿Por qué debería de asumir ese riesgo? Esa es una de las principales diferencias y comparaciones que hacemos en la tokenización. Y aquí justamente, habiendo dicho este marco, hablamos de las diferencias y de los beneficios de la tokenización. El primero, en un mercado tradicional, tú solo podés salir a comercializar ese producto en la bolsa de valores local en tu país y con algunos acuerdos podés expandirte a comercializarlo a 1 o 2 países más. La tokenización te permite comercializarlo globalmente, a excepción de aquellos países que están prohibidos por la OFAC,
pero tú tenés acceso a la liquidez global. Nada te impide en ir a buscar un inversionista en Singapur, en el Medio Oriente, en cualquier otra ubicación del planeta. Y con un producto bursátil tradicional solo lo puedes hacer de forma local. Eso es lo primero. Lo segundo es la velocidad de la obtención de ese capital. Número uno, si tú haces una emisión a través del mercado bursátil tradicional, solo lo puedes recibir en dólares, por medio de transferencia bancaria o por medio de un wire. Si lo haces por medio de una tokenización, aparte de que lo podés recibir por los medios tradicionales siempre sin ningún inconveniente, también podés recibir la inversión en activos digitales. Y DitoBanks se encarga de hacer ese canje instantáneo para que la empresa reciba dólares de forma inmediata. ¿Qué significa esto? Que puedes tener un inversionista sentado en Singapur queriendo poner 10 millones de dólares y esa inversión la viabilizamos en los siguientes 2 o 3 horas. En el mercado bursátil tradicional esto te tomaría un mes y probablemente significaría que el inversionista tenga que viajar para obtener un número de identificación tributaria, luego lidiar con el banco para que le permitan transferir esos fondos hasta la ubicación a donde querés invertir y se vuelve un lío tremendo. En una tokenización, tú puedes crear un instrumento que pueda ser comprado por un valor de 10 dólares y lo puedes publicar en wallets digitales y hacerlo accesible para el público de inmediato. Democratizar el acceso a inversiones que antes estaban restringidas solo para los grandes capitales. Mira, definitivamente la labor educativa toma un rol esencial, ¿verdad? Porque digamos que la evangelización de estos temas en términos que cada vez más la gente lo asimile de una forma frecuente, cotidiana, en su día a día, hace que la dinámica adoptiva y la dinámica comercial sea frecuente. Y hoy por hoy no estamos en ese punto. Y agradezco mucho este mapa sobre la gran oportunidad que hay en términos de beneficios con la tokenización. Yo comparto con vos, somos pro a ello. A mí me parece a veces increíble que ciertos Bitcoin maximalists vean como FOMO el tema de la tokenización, cuando realmente cuando Bitcoin empezó como una especie de este tipo, como algo como FOMO, que hoy por hoy se ha convertido en lo que se ha convertido. La tokenización eventualmente, me parece a mí, esta es más una opinión, no es una recomendación financiera y mucho menos que sigan lo que estamos hablando en este aspecto, porque es una opinión. Yo soy de la opinión de que sí, eventualmente la tokenización es un vehículo, va a ser un vehículo frecuente de inversión en nuestra región. El tema es que viendo y con lo que nos compartía Guillermo, pues, o sea, si no queremos analizar e interpretar esta información de beneficios que nos trae, pues básicamente ahí caemos en la ignorancia y mucha gente toma la ignorancia como un insulto y la verdad que no es eso lo que queremos tratar de decir. Lo que queremos tratar de decir es que se den una oportunidad como para que a su manera descubran qué es lo que mejor cómo rápidamente se puede entender este tema. Porque más temprano que tarde va a llegar la realidad en la que vas a tener que a fuerza hacerlo y la capacidad de aprendizaje humana para cada uno es particular, puede ser lenta, rápida. En mi caso yo no tienen ni idea cuántas veces tengo que yo repetir lo que estoy pensando porque me cuesta, pues soy un poco lento. Esa es mi forma de aprender. Me pego grandes macanazos, ¿me entienden? Probablemente vos no tengas que sufrir eso, pero sí tenés que darte la oportunidad como de abrir un poco esta zona cómoda y pues darte como esa oportunidad como de entender lo que va más allá de lo que nosotros técnicamente o digamos comercialmente queremos como pregonar o compartirte para que participes en la vuelta, porque al final es una cuestión de participación. La adopción solamente se va a llevar a cabo si vos, que estás viéndonos, te metes al rollo de encontrarle tu ángulo, encontrarle tu propuesta, encontrarle tu particularidad al hecho y darle uso a ese hecho para que se convierta en tu hecho. Y el día de mañana te tenemos a vos en el canal, mucho que mejor, ¿va? Eso me encantaría. Pero regresando ya como a esto que compartiste, sí, porque los beneficios están claros y te agradezco ese mapeo que nos hiciste de beneficios,
Pero si vos tenés que darle dos, tres consejos a una persona, como yo, o como una persona que no ha invertido en un token nunca, ¿cómo le simplificaría vos en términos prácticos qué es lo que debería considerar y qué debería hacer para hacerse de un token? Pues creo que esa es la parte, creo, más importante de este tema. En Centroamérica tenemos una cultura de inversión muy baja y eso es parte de lo que tenemos que vencer con la educación. En países como 100%. México, Brasil o Colombia existe una adopción de las inversiones y hasta es mal visto, incluso en muchos casos, que tus excedentes de tus ingresos de salario o de nómina no los tengas haciendo nada. Se volvió algo tan simple en países como México de hacer 2 clics y compras CETES del Estado que hoy por hoy te están pagando en México el 7% anual. Hay un trabajo que la Comisión Nacional de Activos Digitales ya nos ahorra y es garantizar que sea un proyecto válido, que no sea una estafa y que tenga sentido económico. Si esas tres premisas no se cumplen, el regulador no autoriza que un proyecto salga al mercado. Esto no quiere decir que no debas tú también de ir y leer y entender en qué estás invirtiendo. Y probablemente lo segundo que recomendaría es diversificar las inversiones. Existe un viejo adagio que dice no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Siempre hay que diversificarlo. Creo que lo que hace diferente ahora la tokenización de lo que antes existía en el mercado es la capacidad de poder hacerlo de 2 o 3 clics sin tener que ir físicamente a una casa corredora de bolsas. A la mayoría de las personas del mercado latinoamericano, en el que todavía tenemos 60% de no bancarizados, les da miedo ir al banco, ya no digamos ir a una casa corredora de bolsas, o sea, jamás existiría eso. Pero si tú se lo acercas por medios digitales, por medio de una wallet digital, por medio de un sitio web, esto cambia y les permite tener acceso a rendimientos que jamás los hubiesen tenido ni en una institución bancaria ni en un producto tradicional de los que hoy por hoy existen. Hay un beneficio adicional para el que tokeniza, para el emisor. Y olvidé mencionártelo, y es el costo y los tiempos. Un proyecto tradicional para salir a bolsa y llevar bonos de tu empresa o llevar acciones de tu empresa a bolsa, normalmente te va a tomar cerca de un año. Con una tokenización estás fuera en aproximadamente 90 días. Tope 120 días. Es extremadamente más rápido. Y por supuesto, 50% menos del tiempo, pues. y por supuesto se vuelve también mucho más económico. Y si nos metemos en ese tema, también aquí hay una concepción que hay que aclarar y probablemente vale la pena decirlo. Una tokenización no es algo que te cuesta $100 o $1,000 o $3,000. Tiene un costo. Tiene un costo que normalmente lo recuperás con los retornos o con las exenciones fiscales que tenés, pero no es un proceso apto al día de hoy y espero que también, eso es algo en lo que estamos trabajando fuertemente en DitoBanks, que el proceso de tokenización sea accesible para una micro o pequeña empresa. Hoy por hoy, por los valores de una tokenización, te podría decir que es accesible para una mediana o para una gran empresa o para una institución bancaria, pero aún no es accesible para una micro o pequeña empresa. Sí, cuando eso pase, olvídate. Ahí estás atacando precisamente como la raíz de la problemática regional, que es la informalidad en los comercios, pues, ¿verdad? Si eventualmente si podemos llegar a ese punto, ay, puta, pronto, eso sería como abrir el portal de la adopción de una manera que ahí se exponga, pues, ¿verdad? Pero Hoy por hoy no tiene la verdad que me has sentido. dejado pensando muchas cosas, porque interesante, me ha gustado mucho la conversación. Perdón. Hoy por hoy no tiene sentido, económicamente hablando, que tú busques hacer una emisión de tokens por un valor menor a $750,000. Si Sí, necesitas sí, todavía $750,000 falta. para tu expansión, eso te puede dar la idea del tamaño mínimo que esa empresa o institución debe de tener para poder hacer una tokenización de este tamaño. No son valores que superan los cientos de miles de dólares como ocurre en una transacción bursátil tradicional, pero perfectamente puede andar en el orden del costo de entre 35 y 60, $70,000. Esto varía, por supuesto, en cada proyecto con los requisitos y lo que tiene, pero eso te da una idea del costo. Por eso no es accesible hoy por hoy
como emisor para una micro o pequeña empresa, con la ventaja en que ahora sí vas a poder acceder a un mercado global, liquidez inmediata, lo vas a poder hacer accesible al público en general por valores de hasta $10 y vas a tener exenciones Transparente fiscales. incluso. También, y la transparencia, pues que finalmente también, pues, por las regulaciones que se cumplen y todos los parámetros que hemos hablado en el inicio, hacen que todo esto, pues, tenga patas y brazos, ¿va? Que eso es como precisamente, como siempre, Correcto, bajo un marco regulado, supervisado y con cumplimiento del lado del Salvador, bajo protección de leyes de prevención de lavado de dinero y todo lo demás, que son partes primordiales que los inversionistas, como te dije, siempre van a ver. Un inversionista siempre va a ver la seguridad de su inversión desde todas las aristas, jurídica, financiera, legal. Y lo más triste, loco, es que, o sea, estamos en la misma información y siempre pasa que siempre hay personas que caen en esquemas. Eso es inevitable, a pesar de que hoy en día la información está mucho más accesible y me río con ironía porque, tristemente, eso no hay forma de mitigarlo. Siempre el impulso humano es algo humano y pues el mismo impulso nos hace caer en el error y ese error se multiplica. Es más fácil que llegue una mala noticia que llegue una buena noticia. Y a veces normalmente como lo que ahuyenta muchas cosas es precisamente las malas noticias que son de unos pocos que hacen que muchos decidan mejor no optarlo. Y el esfuerzo que estamos haciendo con esta conversación es precisamente, pues, darte como este panorama de cómo es que se hace el tema y cuáles son las realidades todavía. O sea, yo, yo encantado si hubiese soluciones inmediatas para las MIPYMES, que precisamente son los sectores que precisamente pueden ser como los mayores beneficiados de esta dinámica, pero falta todavía un recorrido para llegar ahí. No digo que no estés pendiente y que eventualmente estés listo para encontrar tu oportunidad, porque precisamente en esta industria es lo que buscamos, como personas que tengan que vean la oportunidad y digan, hey, ¿sabes qué? Voy a tokenizar esta media manzana de café. Vamos a ver qué pasa. Es que ese tipo de prácticas tienen que existir para que eso se desarrolle. Y ahora con esto cierro la conversación, Guillermo. La verdad que me ha encantado muchísimo cómo has tratado de contextualizar y de educar desde tu punto de vista y desde tu experiencia todos estos temas que no son fáciles de explicar, son bien desafiantes siempre de llevarlos al mercado, pero agradezco mucho el esfuerzo y la dinámica de terminologías que has utilizado para que la gente entienda, por lo menos en su mayoría, lo que estamos tratando de comunicar. Y tengo esta curiosidad con respecto a lo que recién mencionabas, con el tema de dónde se encuentra la tokenización hoy limitada en términos de adopción para medianas empresas. Desde las trincheras de DitoBanks, ¿qué visión tienen ustedes en impulsar? Porque, pues, de lo que voy entendiendo, ustedes han sido siempre de las empresas que han estado en punta de lanza, abriendo caminos, abriendo césped, buscando la pavimentación. ¿Cómo visualizan ustedes esta adopción masiva apoyándose de las MIPYMES y qué tipo de vehículos te imaginas vos que van a ir saliendo que faciliten la adopción de la tokenización y de la dinámica estratégica que las MIPYMES deberían de tomar para poder potenciar sus comercios electrónicos, sus empresas pequeñitas, sus inversiones agrícolas, entre otros? Esa es otra vertical en la que trabajamos ampliamente y duramente como DitoBanks. Y es tema de otra conversación totalmente más amplio, pero te doy un preview de eso. Realmente, siempre que hablamos con las micros y pequeñas empresas, que es uno de los segmentos que atendemos en nuestra empresa, nos piden una de tres cosas. Nos dicen, Guillermo, ayúdame a que mi empresa venda más, ayúdame a que las cosas me cuesten menos, o dame acceso a capital, porque nadie me lo da. Esas son las tres necesidades básicas y las tres atacamos desde DitoBanks. Les ayudamos a vender más, número uno, proporcionándoles herramientas que les permitan participar en un mercado global. Les damos capacidad de recibir pagos con tarjetas Visa Mastercard, les damos una tarjeta Mastercard internacional para hacer compras, les damos una cuenta en Estados Unidos a su nombre, una cuenta en euros que les permite hacer y recibir pagos en SEPA, pagos en SWIFT.
Les damos las herramientas financieras para conectarlos al mundo. Eso es lo primero. Eso les permite vender más. Por ende, esto también tiene un componente que los hace que sus insumos les cuesten menos. Tienen capacidad de acceder a mercados internacionales para comprar materias primas a mejor precio con herramientas a las que antes no tenían acceso. Pueden acceder a mejores ofertas porque pueden hacer pagos instantáneos, etcétera. ¿Y cómo juega la tokenización aquí para la micro y la pequeña empresa? No directamente. Y esto es algo que trabajamos también muy duro y de forma muy ardua con diferentes instituciones de gobierno, no solo en El Salvador, sino también en otros países. Y es, démosles acceso a capital por medio de fondos de inversión tokenizados que tengan como propósito especial darles acceso al crédito a las micro y pequeñas empresas. Aquí es donde juega la tokenización para ellos. Tenemos la capacidad, y es algo que estamos trabajando el día de hoy, en crear un fondo de inversión en el que tú como inversionista, participando desde 50 o $100, levantamos en un vehículo totalmente regulado, supervisado, $10 millones. Y estos $10 millones tienen un propósito especial, que es darle crédito a las micro y pequeñas empresas a tasas justas, a condiciones justas y por medio de requisitos que realmente sean alcanzables por las micro y pequeñas empresas. No como ahora. Muchas de estas empresas ni siquiera tienen una contabilidad formal y es totalmente imposible hacerle un proceso de scoring crediticio por los métodos tradicionales. Eso ya cambió. Ya hay formas de hacerlo. Ya hay formas de garantizar la moral de pago de una persona o de una Totalmente. microempresa. Y ahí lo que necesitamos es capital. Y ahí es donde entra en juego la tokenización. Darles acceso a ese capital. No, pues belleza, la verdad. Guillermo Contreras de Dito Banks, muchas gracias por abrir un poco las puertas de lo que están haciendo en Dito Banks. Sin duda un caballero en también darnos esta oportunidad para conversar y conocer un poco desde su punto de vista, ¿verdad? Y desde su experiencia, los avances que se han logrado en esta industria. Déjame darte nada más los cumplidos obligatorios de felicitarte en lo que has logrado en tu camino. Has hecho cosas muy, muy esenciales a destacar en lo que va de la industria y del poco tiempo que lleva la industria. Y son de esos casos de éxito que dignamente pues, nos enorgullecemos de compartir en este canal que pues, gracias a tu apertura y a tu participación pues, hacemos posible este tipo de contenido para vos que nos estás viendo. Y precisamente el día de mañana te queremos tener a vos acá, que nos expliques cómo también la tokenización impactó en tu negocio o pues abrió otro portal de innovación donde podamos también nosotros participar y poder servir de este polo, de este hub educativo que estamos desarrollando de Tokenas Latam. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta acá. A vos que nos seguiste en este episodio, gracias por tus comentarios, por darle like, por compartir, por suscribirte en todos nuestros canales de Tokenas Latam en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Estamos disponibles en todas las plataformas. La idea es seguir pregonando y educando de manera continua en estos temas y pues este episodio es precisamente uno de los hitos importantes que hemos alcanzado como canal. Y nuevamente, Guillermo, gracias de verdad por el espacio, por la conversación, por el conocimiento y pues desearte el mejor de los ánimos y el mejor de los éxitos para que sigas rompiéndola en la industria y la próxima vez que hablemos ya estemos hablando de 10 veces, de 10, 400 por 10. Sería belleza escuchar eso dentro de poco para que también la misma audiencia y el mismo mercado se dé cuenta de lo impactante que es todo esto.